Bienvenidos, buenas tardes. Este es el tercer día del seminario de producción en contextos de conflicto y economía de la amistad. El día lunes estuvimos hablando sobre contexto y un poquito como ahondando en todo lo referente a al contexto de El Salvador, a cómo se han desarrollado allá la historia de los últimos 30 años y pues los vínculos que tiene con el contexto local de Colombia. Luego, el día de ayer estuvimos hablando un poquito más de la postura de los protagonistas involucrados en función de este contexto, ¿no? El tipo de prácticas y cómo se podía estudiar un poquito ese territorio de conciencia en función de las mismas acciones que se ejercían sobre el contexto. Tuvimos pues a parte del colectivo de Fire Theory, a Víctor Rodríguez, a Mauricio Cavistán y a Mauricio Esquivel. Y el día de ahora pues estamos trabajando el tema de producción. Para el día de ahora pues tenemos de invitada a Jocelyn Pinto, una amiga y curadora guatemalteca, radicada en Guatemala, y les leo un poquito de su currículum. Jocelyn Pinto es curadora independiente, investigadora y poeta, cofundadora y directora del proyecto curatorial Manifiesto Espacio, dedicado a la exhibición, formación, investigación y producción de arte contemporáneo. Actualmente es también curadora de la Fundación Nacional para las Bellas Artes y la Cultura, FUNBA, y coordinadora del programa educativo del Museo Arte Guatemala a abrirse en 2020. Fue coordinadora del Laboratorio de Arte Contemporáneo de Fundación PAIS y sus ensayos se han publicado en el libro Agentes Culturales 2016, en revistas especializadas Arte al Día, Artishock, Revista Gimnasia y Esquises. Y para la 20 Bienal de Arte PAIS anteriormente, y para la anterior 20 Bienal de Arte PAIS. Anteriormente trabajó como asistente de la curadora Alma Ruiz durante la misma Bienal y en las galerías de 9.90 Gallery y Proyectos Ultravioleta, así como pasantías en el NUMU, Nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Sus proyectos curatoriales recientes incluyen Jorge Linares, Pablo López y Víctor Donis, Zona Roja, Z18, Extracto de una Noche de Mario Santos, Ejercicios Urbanos, Local City, Jason Mena, Victoria sobre el Sol, Andrés Rodríguez de Sena, Polar, El Colectivo, El Cuerpo que Está y la colectiva Of Virtual Test. Además publicó los poemarios Objeto 1, Sanción Editorial y Cartas Íntimas 2015. Bueno, así como antologías en El Salvador, México y Guatemala. Recientemente estuvo en el programa el Curatorial Intensive Mexico City y en la escuela de crítica de arte en la Tallera Cuernavaca, México, y pues en el taller de curaduría con Chus Martínez en Teorética en Costa Rica, literalmente la semana pasada. Entonces, pues nada, su conferencia se llama Poética sobre la precariedad, Poéticas de la precariedad, y pues va a trabajar bastante alrededor de su experiencia en Manifiesto Espacio en Guatemala, así como pues sus posturas de creación a partir de la precariedad. Bienvenida, Jocelyn, y muchísimas gracias por estar acá. Gracias. ¿Podrías confirmarme solo si me escucho bien? Sí, todo bien. Gracias entonces, Ernesto, por este espacio. Se te olvidó decir que también estamos trabajando en tu exposición. Sí. El próximo sábado inauguramos en la Valenzuela Klenner una individual mía, donde ella la está curando. Así que, pues, bienvenidos todos. Van a ser 2 pisos de exhibición. Y valga el comercial. Tengo 4 años de no ser una individual, así que 2 proyectos de cine van a estar ahí. Bueno. Pido toda la biografía y nos hubiéramos puesto solo en la invitación. Ok. Pero, gracias. Para mí era muy importante también hablar de este tema de la precariedad, porque es en el que he estado trabajando los últimos 3 años con el proyecto Manifiesto Espacio, y he estado investigando bastante desde la práctica con el proyecto. Entonces quisiera dividir la ponencia en 3. Presentar primero la precariedad como potencia y como concepto, luego hablar de la economía del intercambio y la comunidad, y finalmente hablarles del proyecto de Manifiesto Espacio.
Entonces, muchísimas gracias por estar allí escuchando, se los agradezco mucho, la verdad. Entonces, no sé si Ernesto puedes poner ya la presentación para comenzar con eso. Ya está. Listo. Ok. Gracias. Entonces, comencemos. Fue muy curioso porque coloqué esta fotografía porque ha sido una de las piezas claves para entender también la forma en la que estoy abordando el concepto de la precariedad. Y como consiguiendo la foto en internet me encontré con que José Olano, que es el artista de la fotografía, está en Flora ahorita en residencia, sí, de hecho, y lo vi por allí. Entonces, ahí está, saludando ahorita. Fue muy curioso porque esta pieza verdaderamente es el inicio de toda la investigación. Y parto de la pieza para entender también muchísimas proyectos con los que estoy trabajando. Entonces me pareció súper curioso. Gracias, José, por haber hecho la pieza. Es una fotografía, aquí coloqué la pieza completa. La fotografía acompaña esa otra escultura y ya tendrás tu tiempo para hablar, porque después te voy a hacer algunas preguntas también ya que estás por allá. Pero para mí la pieza es importante por lo que plantea. Entonces, para mí la precariedad es este lugar en el que es un contexto y es también un estado que por supuesto habla de carencias, que por supuesto habla de contrariedades, pero también que puede ser un espacio de oportunidades. Entonces, para mí era muy importante que entender un poco qué estaba sucediendo con este dispositivo, ¿verdad? Entender también que estos sujetos lo que hicieron fue observar su contexto y aprovecharse de la oportunidad que vieron para también sobrevivir de alguna forma con lo que tienen. Entonces, para mí la precariedad es este espacio que nos permite trabajar con lo que tenemos. Y por supuesto es una postura que tiene muchos conflictos por el hecho de que igual estamos hablando de economía informal, igual estamos hablando de precariedad en nuestros contextos, igual estamos hablando del tercer mundo y de Latinoamérica, pero ¿qué pasa cuando asumimos esa postura y ese lugar de donde venimos para entonces proponer? Y esa pieza creo que habla de, bueno, la fotografía en sí, el momento que está capturado, puede servirnos para hablar de esto, ¿verdad? Cómo es de que las situaciones adversas a las que nos enfrentamos no necesariamente son limitaciones, sino también podemos utilizarlas a nuestro favor. Hay una cierta especie de ingenio de emergencia o de ingenio que incita la supervivencia, que me parece que es importante como punto de partida. Entonces, hablando de la precariedad, si buscamos en el diccionario la palabra precariedad, entendemos que está hablando de poca estabilidad, de recursos insuficientes, de grandes carencias. Pero ¿qué pasa cuando lo precario también podría conllevar una noción mucho más grande de fragilidad, de incertidumbre, de provisionalidad, y cuando estas cosas también significan carencia? Entonces estamos hablando que lo precario es también aquello que es fugitivo, o lo precario puede ser aquello que es incierto y que conlleva una gran falta de. Por eso es de que partimos, no partimos del lugar en el que todo está o de los recursos que todos tenemos, sino de lo contrario, lo que no está. Y la carencia no puede tener la producción. Entonces, ¿qué hacemos para producir desde esta carencia? Y considero que la precariedad entonces habilita una posibilidad, y es una posibilidad de ingenio, de resolución, de adaptación y de supervivencia. Esta habilitación, también asumiéndola como una postura en el arte, puede ser un mecanismo de hacer. Entonces, la precariedad no se vuelve un estilo, sino un método de trabajo. Entonces no estamos entendiendo la precariedad como aquello que se ve pobre o como la estética de lo pobre o el arte pobre, sino que estamos entendiendo que la precariedad se convierte en un mecanismo de trabajo y en una forma de hacer, y que esta forma de hacer es profundamente representativo de los contextos precarios en los que vivimos. Entonces, creo que esta precariedad solo es posible a través del reconocimiento del contexto, es decir, de nuestros recursos, a través del reconocimiento del entorno, es decir, nuestras oportunidades, y del lugar en el que yo ocupo en todo esto, que son las habilidades que yo tengo.
Entonces, si volvemos a la fotografía de José, pues tenemos el reconocimiento del contexto, que son los recursos con los que cuento, en este caso la misma calle, el entorno, qué oportunidades tengo de poder vivir acá y las habilidades que tengo, que son el trabajo. Entonces, por supuesto, es una fotografía fuerte que también habla del contexto precario, del mismo trabajo, pero ¿qué pasa cuando se vuelve una oportunidad? Cuando en vez de decir, no, no puedo estar acá, digo, puedo estar acá y voy a estar acá, con los recursos que tengo y con las formas en las que puedo ingeniármela para estar. Para mí también tiene la precariedad, asumir la precariedad es una resistencia. Entonces, algunos artistas que yo considero que podrían ejemplificar, recordemos, no el estilo, sino el método, podría ser el artista guatemalteco Edgar Calel, que Edgar tiene esta pieza maravillosa, Jaula para pájaros. Primero, por supuesto, los materiales precarios. Es una caja de cartón, pintura acrílica, etc. Pero cuando nos escapamos de pensar en el estilo, cuando nos trascendemos de pensar en los materiales con los que está hecho y que por eso se ve pobre, vamos a pensar en el gesto de lo precario cuando hablamos de, por ejemplo, la fragilidad de las cosas. Entonces, él es un artista indígena de Chimaltenango y todo su trabajo se encuentra o se ejecuta con los materiales que él encuentra en su comunidad. Entonces, todas estas cajas son cajas de tiendas, son cajas de jabón, cajas donde vienen cosas para el comercio y luego él las trabaja de esta manera. Entonces, para mí, decir que no existen los recursos con los que se podría hacer arte, como conocemos el arte, como tal vez Calel no tiene acceso a tener bastidores inmensos y pinturas caras, pero también tiene la posibilidad de observar sus recursos y entonces ejecutar una obra sumamente poética con desde esa precariedad. Y Calel también menciona mucho que su búsqueda de materiales tendría que ser una búsqueda local, una búsqueda de su contexto. Y que estos cielos son los cielos del pueblo donde él vive, pero que también los medios donde él está pintando, es decir, las cajas, pertenecen a su pueblo también, a pesar de que son cajas de comercio industrial, ¿no? Carol también participó en una exposición en un lugar aquí en Guatemala que se llama Proyecto 41, que está en una ruina en la antigua Guatemala, y entonces Carol colocó solamente estos palos y empezó a telar el paisaje. Entonces para él era muy importante la idea de la abstracción del huipil o la abstracción del telar y cómo se vuelve una poética maravillosa de aquello frágil y de aquello lo mismo de un textil, que es el hilo. Entonces también creo que hay una idea de precariedad cuando llegamos al principio de las cosas o cuando nos deshacemos de absolutamente todo para llegar al comienzo, y que eso también es una postura. Helen Ascoli también es una artista guatemalteca. Helen tiene esta pieza en la cual es un mecanismo de engranajes mecánicos que va pasando este hilo por toda la galería, pero el hilo es un hilo natural, sin haber estado tratado químicamente ni industrialmente. Entonces el algodón, con mucha tensión, está predispuesto para romper. Entonces la exposición es una invitación a observar este hilo hasta el momento en el que se rompe. Entonces nadie sabe en qué momento va a ser, nadie sabe si el hilo nunca se va a romper, pero la idea de tener que esperar a que este hilo fracase, a que la pieza se termine, me parece que es de una poética maravillosa y también conlleva la idea de cómo podemos pensar que las cosas no tienen que durar por siempre o que pueden ser precarias en su existencia, en el sentido en el que no van a durar, pero pueden permitir también el gesto y la comunidad que se reúne a través de este gesto y de este acto de poder prescindir de lo que es magnífico, ¿verdad? Mi caja nula en el texto
The Politics of Small Gestures habla de cómo es que el gesto grande quiere cambiar el mundo, quiere volver todo una solución. Pero el gesto pequeño, de la otra forma, quiere esconderse y quiere decir que las cosas son un secreto, pero que pueden ser observadas y apreciadas y que no van a cambiar nada, pero tal vez nos cambien a nosotros. Y creo que también esa es una idea que permite observar cómo es de que estas piezas pueden permitir estas sensaciones. Entonces voy a continuar un poco con Simón. Simón Vega es un artista salvadoreño. El trabajo de Simón me interesa sobre todo porque, por supuesto, está construido con los materiales precarios de los que hablábamos antes, pero ¿qué pasa cuando esta precariedad también está hablando de una oportunidad comunitaria? Porque para Simón es importante que estas esculturas representen no solamente los asentamientos desde su estética, no solamente representan aquello que se ve pobre, sino que también está hablando de cómo es de que estos asentamientos y estas comunidades sobreviven. Entonces, dentro de las esculturas hay lo que podrían ser instalaciones de tiendas o instalaciones de salones de belleza o televisiones que están encendidas como si ahí habitara alguien, y todo es una simulación, porque sigue siendo una escultura. Entonces, no es la comunidad. Pero hay una intención de pensar quiénes habitan en estos lugares que creo que trasciende la estética de las piezas, ¿verdad? Simón también para esta bienal produjo esta escultura. El trabajo de Simón es un trabajo que a través de las formas que hace, es decir, todos estos transportadores espaciales o naves espaciales, plantea una crítica de cómo la pobreza en El Salvador, las guerras en El Salvador, los asentamientos en El Salvador son producto de los conflictos de la Guerra Fría. ¿Qué fueron los productores de todas las guerras en Centroamérica y por ende de los conflictos sociales y de toda la desigualdad? Entonces, Simón, a través de representar estos objetos de una manera habitada, también está hablando de la precariedad en la que se vive hoy. Sin embargo, creo que el trabajo también presenta una postura en la cual estas oportunidades, estas esculturas no solamente representan lo malo, sino también el hecho de que la gente no teme de ninguna manera a su adversidad. Y aún en esta precariedad pueden tener negocios, aún en esta precariedad pueden vivir, que por supuesto no estamos hablando que sean las condiciones en las que deberían vivir o trabajar, pero también se está hablando del hecho de que la precariedad en la que viven no les ha impedido continuar con la vida. Y es de que toda Latinoamérica habita desde el sitio, ¿no? En el sitio de la sobrevivencia, en el sitio del ingenio de la solución. Bueno, no podemos cambiar cómo vivimos, no podemos ser diferentes, no podemos tener lo que el primer mundo tiene, pero a través de lo que sí tenemos podemos también plantear la vida. Quiero saltarme un poco para continuar con esto. Entonces, hablábamos de que la precariedad no es un estilo, sino un método de trabajo. No es la estética de lo pobre latinoamericano, sino que también plantea cómo es de que los artistas pueden responder con creatividad a las posibilidades de su contexto. Y que esa posibilidad es simplemente una posibilidad de experimentación. Entonces, continuando sobre la economía del intercambio que propone esta precariedad, la precariedad para mí exige economías y estructuras nuevas, porque todas las cosas que podemos plantear desde estos contextos van a también tener que estar acompañados de nuevas estructuras y metodologías. Ideas como el fiado, o el préstamo, o el trueque, son alternativas económicas a tener el dinero para poder comprar o adquirir, pero luego la idea del intercambio y la idea de la colaboración, en vez de ser alternativas económicas, podrían ser economías alternativas, que son, para mí, nuevas formas de poder intercambiar trabajo, intercambiar conocimiento, intercambiar memoria. La idea para mí del intercambio y la colaboración es fundamental para trabajar desde el contexto de precariedad, o sea, desde Latinoamérica.
porque también plantea una idea de comunidad. Y esta comunidad es una comunidad de relaciones que genera afectos y por ende empatía. Entonces estamos hablando de que los artistas que trabajan en colectivo, por ejemplo, a través del intercambio de habilidades, que pueden ser que uno sea diseñador, el otro es escritor, el otro es fotógrafo, que generalmente se han visto en Latinoamérica que los colectivos se forman por las mismas necesidades de conocimientos y las mismas necesidades de acuerpamiento, ¿verdad? Entonces, como la idea de la colaboración también plantea un intercambio afectivo. Entonces, vemos que la precariedad responde a la emergencia de estos contextos y que asumir la precariedad es una resistencia. Es una resistencia también anticapitalista, porque en vez de pensar cómo poder adquirir el dinero para poder hacer lo que en el primer mundo se hace, pues asumirnos como una comunidad que puede proveer el intercambio es una resistencia. Entonces, para hablar de esto, quería presentarles el proyecto que he estado dirigiendo por 3 años. Manifesto Espacio es un espacio independiente en la ciudad de Guatemala. Básicamente este es nuestro statement. Es un proyecto curatorial porque no es un espacio en sí, por el hecho de que ocupamos un salón de un centro cultural y el salón que ocupamos es un restaurante y el restaurante lo vaciamos completamente. Como empezamos a trabajar hace 3 años, nos permitieron remodelar el salón, entonces lo pintamos de blanco, le pusimos luces de galería, lo convertimos en una verdadera galería, pero de día es un restaurante y de noche podemos ocuparlo. Entonces esta es la casa. Este es un mercadito, es un lugar también donde comercio solidario, entonces todos los productos son de pequeños productores. También ese es el salón de la galería cuando se utiliza en las mañanas. Entonces hay conferencias de prensa, es un salón de eventos, también es un restaurante, etc. Pero de noche se mira así. Entonces esta es una exposición que curamos con una pieza de Francis Salis, una de Mario García Torres, otra de Christian Jankowski y de Fernando Palma. Entonces, por el hecho en el que de día necesita hacer esto, entonces no podemos permitirnos tener obra física que sea difícil de montar o que pueda tener algún tipo de problemática cuando haya tanta gente que nunca ha estado en relación con el arte allí. Entonces, lo que solucionamos fue que solamente ocuparíamos el espacio de noche durante una noche. A esta resolución llegamos después de este caos, esta exposición, que la condición de la galería para dejarnos hacer era que pudiera estar expuesta un mes. Entonces, para que pudiera estar expuesta un mes, necesitaba conectar proyectores todos los días, para que de día pudiera ser el restaurante y de noche pudiera ser el espacio. Entonces, para mí esta idea de cuánto tiempo deben durar las cosas se volvió importante por simplemente una cuestión de lógica. Como no puedo estar todos los días montando y quitando cosas, entonces lo vamos a hacer solo de la noche. Pero eso permitió que los artistas también comenzaran a pensar en ese tema. Entonces, esta es una de las piezas que realizábamos al principio cuando teníamos la idea de que podíamos tener cosas todo el tiempo. Entonces estos dibujos eran de un artista guatemalteco que se llama Alfredo Ceibal, y la idea era que estas plantitas pudieran estar como una especie de ofrenda y que luego se fueran muriendo poco a poco y que los dibujos igual pudieran estar allí un mes. Pero fue una crisis terrible porque como es un restaurante, todos los dibujos terminaron manchados, se rompieron, se los robaron. Entonces, para mí fue muy importante que nunca más hiciéramos algo con arte, que se viera como arte, pero luego cuando tuvimos que quitar la exposición de Alfredo, porque todas las piezas estaban arruinadas, él dijo que quería volver a proponer otro proyecto. Y la Casa Cervantes es una casa patrimonial, entonces
Eh, Todas sus paredes son viejísimas. Se construyó en los primeros años de 1900. Entonces, y sus paredes nunca han sido repelladas de nuevo, entonces son las originales, solo fueron pintadas por nosotros. Entonces tenían todas estas grietas e incisiones en las que Alfredo utilizó para hacer estos dibujos en toda la galería, que hacían estas como especies de historietas o historias sobre unos personajes imaginarios. Entonces el espacio estaba completamente vacío, nada que pudieran arruinar, pero si nos acercaba a las paredes, hacían estos pequeños detalles. Entonces fue allí cuando yo empecé a pensar qué era el tipo de arte que podíamos producir acá. Un arte más gestual, más, ¿cómo podría decirlo? Estoy tratando de pensar esto. Entonces decidimos trabajar con artistas jóvenes para que ellos pudieran experimentar con el espacio. Al principio queríamos que fueran piezas que pudieran estar habitando junto con el restaurante, entonces eran cosas que generalmente estaban en las paredes, pero que no como sufrían ningún riesgo. Esta fue una pieza del colectivo, que son unos artistas jóvenes de acá de Guatemala, y este es generalmente el público que llega a las exposiciones, es el público joven, los estudiantes de arte. Pero luego dije, ok, voy a tomarme un tiempo fuera de las exposiciones en lo que averiguo qué podemos hacer acá y vamos a formar un público. Entonces empezamos a hacer conversatorios, talleres, también hacíamos presentaciones de películas, tuvimos muchísimos diálogos con artistas. Hubo un proyecto muy hermoso que disfruté mucho durante el primer año, en el cual los artistas más jóvenes, un artista joven era invitado cada mes a hablar de proyectos que tenía en mente, pero que no sabía cómo realizar. Entonces, nuestro público llegaba como a dialogar con el artista, a hacerle preguntas. Todo el mundo sabía que no podía dar sugerencias y todos los comentarios que se hicieran tenían que ser preguntas. Entonces, el artista tenía que resolverlas. Entonces, eran sobre su investigación o sobre su pieza. Entonces, este fue un proyecto que después desembocó en ideas de artistas para exhibición. Y fue allí donde comenzamos a entonces hacer exhibiciones. Esta fue una exposición de Jason Mena, que es un artista puertorriqueño, que él estaba explorando la idea de paisaje. Entonces, lo que hizo Jason fue colocar estas dos pinturas del lago de Atitlán en Guatemala, en las que pintó de rojo la mitad para poder hacer un horizonte muy marcado, una soga en medio de la galería, que tenía una moneda en el centro, y que desde la puerta de la galería la soga caía justo arriba de los paisajes, entonces era la línea del horizonte, y esa moneda que estaba arriba era el sol del paisaje. Entonces, cuando hicimos esta exposición, fue la pregunta de que todo el mundo se iba a robar esa moneda. Entonces, ¿qué pasa si solamente lo hacemos por un día? Entonces empezamos a hacer exposiciones que duraran solamente una noche. Entonces cambiamos la idea de exhibición, que podía estar mucho tiempo presente, y la volvimos un evento artístico. Entonces aquí los artistas empezaron a pensar en proyectos para el espacio. Cada vez los proyectos eran más ambiciosos y requerían más recursos que no teníamos. Entonces el espacio lo dirijo yo. Yo monto, yo pinto, yo lavo, yo trapeo, yo acompaño a los artistas en su proyecto, y los recursos también salían de mí. Entonces, al principio era sumamente difícil mantener el espacio, pero luego entendí que esa misma precariedad era una oportunidad para hacer redes y comunidad. Entonces, todas las exposiciones se hacían con préstamos de amigos, préstamos de otros artistas. Para esta exposición necesitamos 6 pantallas y 4 proyectores. Una pantalla era de mi mamá, otra de mi hermana, otra era la mía, otra era de mi novio de aquel tiempo, otra pantalla era de un artista que quería colaborar, la otra pantalla era de otro artista que estaba en la exposición, estaba mi computadora, había una computadora que me habían prestado, etc. Entonces la exposición se miraba como una exposición de a 100, pero todo estaba hecho gracias al apoyo que nos habían dado muchas personas.
Entonces, mi trabajo como curadora se convirtió en una gestora de redes. Saber quién tenía qué recursos y también poder pedirlos. Y pedirlos no solamente era exigirlos, sino era intercambiarlos. Entonces, ok, no tengo dinero para alquilar tu proyector, pero ¿qué podrías dar? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué habilidades tengo yo de nuevo que puedan ser útiles para? Entonces empecé a trabajar con muchos artistas, entonces a cambio de sus cosas les escribía un texto o revisaba sus biografías en la página web, les hablábamos de alguna fiesta, etc. Ese es el otro lado de esa misma exposición. Luego vino la pieza de Mario Santos. Mario es un artista de nuevos medios y su proyecto era una animación como 3D mapping. Y él pidió que pudiéramos hacer estos cartones. Cada cartón tenía 2050 hilos y eran 8 cartones que estaban colgados de un hilo de pescar, súper inestable. Y entonces él le pidió a una artista, a una músico, una canción para eso. Y entonces estaba la proyección de una noche estrellada que podía ser recorrida por todos sus lados, y también podías acostarte abajo. Estabas abajo, sentías exactamente como se sentiría que una lluvia de estrellas cayera sobre ti. Y a los lados podías sentir que estabas en medio de una galaxia. Y la canción estaba... se proyectaba, se escuchaban todas las bocinas que habíamos colocado. Entonces era una instalación inmersiva increíble. Y para hacer esta pieza trabajamos con muchos de los estudiantes de arte que constantemente me pedían exposiciones, pero que yo les decía que había una agenda, que teníamos que agendarlas, etc. Para no decirles que aún no estaban listos para exponer, pero en este proyecto todos colaboraron porque querían participar. Entonces nos juntamos 4 sábados seguidos a hilar estos cartones, y era solamente por el hecho de que ellos querían participar de los proyectos que estaban viendo. Entonces, y el proyector Mario trabaja para una compañía de publicidad en la que diseña como los proyectos audiovisuales para ellos. Entonces todos estaban súper entusiasmados de que su programador fuera a tener una exposición de arte, porque el arte, qué raro, ¿qué es eso de un artista? Entonces nos prestaron un proyector increíble para esto. Entonces, al final, la gente se interesa solamente porque puede ser parte de. No solamente tiene que ver o que participar, sino que pueden apoyar de alguna manera a que esto que les gusta pase. También hacíamos conciertos. Estos conciertos eran tan de instrumentos porque no podíamos tener acústica para el lugar, porque la galería es tan pequeña que solo todo se escucha mal. Y además las paredes, como son tan antiguas, tienen paja y madera adentro, entonces el sonido se escucha fatal. Pero estos artistas hacían grabaciones de campo y noise, entonces era perfecto. Entonces querían que les consiguieran luces moradas, porque ellos querían crear un ambiente lúcido, no sé qué, y querían luces moradas. Y yo no puedo conseguir de ninguna manera luces moradas, no hay luces moradas que pueda conseguir. Colocar un proyector con un color morado, así como I Google purple, y puse un morado en el proyector. Se miraba increíble porque era morado como ellos querían, el proyector estaba hacia el cielo, entonces era todo el cielo morado. Y esto es a lo que me refería también con la precariedad, pero en un mejor instancia hubiera podido comprar luces de ese color, pero como no existía, entonces la posibilidad, solamente diseñamos una nueva posibilidad. Y para mí era muy importante que la gente no sintiera que estaba llegando a un espacio que no entendían qué estaba sucediendo. Estaba demasiado experimental y precario para su gusto. Entonces yo diseñaba estos panfletos donde escribía un texto sobre todas las exposiciones que hacíamos, y también sobre todos los documentales que pasábamos.
Entonces, a través de estos ensayos, luego habíamos un diálogo donde se discutía lo que hacíamos, y creo que la gente también, porque tenía la posibilidad de hablar, participaba. Esos eran nuestros textos de sala, porque no teníamos dinero para imprimir un texto de vínculo. Entonces, yo los hacía en el espacio, los ponía en la pared y luego empezaba a pensar en el tema de la exposición o en las conversaciones que tenía con el artista, en los ensayos que iba a utilizar como referencia, y estaba en el espacio trabajando y la gente sabía que yo estaba ahí, entonces a veces llegaban a conversar de las ideas que se estaban proponiendo. Eso soy yo, por cierto. Soy colocha, si no se nota. Colocho es Crespo. Y estos eran el espacio, nos deja estar ocupándolo de noche porque ellos también pueden vender las cosas de su restaurante de noche. Entonces para ellos es solamente una noche de ganancia. Nos dejan estar haciendo cosas raras y llega mucha gente que consume cerveza, entonces todo el mundo sale ganando. Entonces también es muy extraño para mí que la gente no llega a la exposición porque hay cóctel, sino que la gente llega a la exposición porque hay arte. Y luego ellos tienen que comprar su propio cóctel. Que eso aquí en Guatemala no es posible de concebir. Y luego la Casa Cervantes, que era el lugar donde estábamos ocupando el espacio, estaba tan feliz de que llegara gente que nos dejó ocupar más lugares de la casa. Entonces hicieron que todos los negocios cerraban temprano cuando nosotros teníamos actividad, para poder usar todos los locales y todos los negocios para nosotros, solo porque se entusiasmaron tanto de que llegara tanta gente. Entonces ese era como una pérgola donde antes les había mostrado que estaba el mercadito independiente. Ese mercado está ahí siempre, y a las 7 de la noche todos se iban por voluntad propia, porque a veces habían algunos que querían quedarse y solamente movían, se iban a otro lugar. Y entonces utilizábamos el espacio para poder hacer conversaciones y charlas. Esto también fue allí. Este era Jason hablando de su proyecto. Entonces, los proyectos eran una noche, cada 2 meses, de 6 a 9 p.m., durante 3 años que hicimos 15 exposiciones. Entonces, se escucha que una noche cada 2 meses y 15 exposiciones en 3 años no es nada, pero como cada proyecto requería que trabajáramos junto con el artista para producir algo para el espacio sin recursos, era muchísimo trabajo. Además, para mí era muy importante que no solo la exposición estuviera, para no estar itinerantemente cada 2 meses, sino que todas las actividades de talleres, conversatorios, etcétera, pasaran siempre, para que la comunidad a la que me estaba prestando cosas pudiera también tener algo en retorno, que era la conversación. Porque lo único que tenían a cambio de nosotros era diálogo. Entonces, esto sería lo que sería hacer una exposición una noche. Me cobrarían $38 por alquiler del espacio, que es lo que cobran a las conferencias de prensa, a los desayunos de señoras y a las reuniones de ejecutivos. Me cobrarían $20 el alquiler de cada proyector, y generalmente son 5 los que usamos, entonces serían $100. Para las bases de los proyectores me cobrarían $25, 125 por 5. Tendría que pagarle, yo quisiera de verdad, lo que más detesto de toda esta idea de la precariedad, como, es que no puedo pagarle a mis artistas, porque creo que definitivamente deberían de tener una remuneración por lo que hacen. Creo que la remuneración que obtienen es que es un espacio en el que tienen completa libertad, entonces no hay nada que no puedan hacer, y yo los apoyo en todo lo que quieran, y se gestiona y se consigue. Entonces creo que eso es lo que ellos obtienen a cambio, pero yo quisiera remunerarlos. Pero entonces $200 mínimo de materiales. Luego estas hojitas imprimo solo 100 y tendrían que costar $7.69. Y un diseñador de planta me cobraría mínimo $250. Entonces esto sería lo que me costaría hacer una exposición al mes. Y eso es lo que me cuesta. Entonces, en vez del alquiler del espacio, el público puede consumir en el espacio y ahí todos felices. En vez del alquiler de proyectores, trabajamos con unos amigos de cine que una vez al mes proyectan sus nuevas proyecciones, sus películas que les gustan, y nos prestan el proyector. Luego, amigos que nos hacen trueques e intercambios.
Ay, lo siento. Y luego, todo lo que es mobiliario, lo intercambio también con galerías, con otros artistas que tienen para producir otras cosas como que voy a tomar agua, permítame un segundo. Lo siento. Vale. Luego, todo lo que es materiales que también lo conseguimos en donaciones o como otros trueques. Generalmente publicamos en Facebook que estamos trabajando con este artista y lo que necesitamos conseguir. Y hay gente que nos dice, yo tengo una tabla tirada, que es lo que están buscando, pueden llevársela. Y luego, todas las publicaciones, la persona con la que imprimíamos todo empezó a ver que era demasiado lo que hacíamos. Y me empezó a preguntar qué rayos eran esas hojitas que nos imprimía todos los meses. Entonces empecé a decir que es que era una galería de arte y que hacíamos arte joven. Y él me dijo, ¿puedo llegar una vez? Y yo, sí, usted está invitado, por supuesto. Y llegó con su hijo, y su hijo amó todo, y empezó a pedir que lo llevaran. Entonces él dijo, mire, la verdad es que no quisiera que mi hijo se quedara sin esto porque le encanta y todo el tiempo está molestando que quiere ir. Entonces le voy a regalar las publicaciones. Que igual no es nada, son $8, pero para nosotros es muchísimo, pero son $8 que tendríamos que pagar los demás. Y luego toda la comunicación y el diseño son estudiantes de universidades que tienen que hacer sus proyectos, también su trabajo. Que la verdad es que más que una donación es un intercambio, porque ellos tienen que graduarse y nosotros que hacer export. Entonces todos felices así. Entonces esos $720 que tendría que gastar al mes se convierten en nada. Y esto me lleva a la experiencia de una exposición magnífica que tuvimos con el Crack Rodríguez, que justo la coloqué porque The Fire Theory es quien está gestionando todo esto y para mí era también importante mencionar por qué estoy aquí cuando soy guatemalteca y no salvadoreña, aunque mi corazón está en Salvador. Entonces, el Crack fue un artista que conocí a través de la revista en la que trabajé por mucho tiempo. Esta revista era una revista de arte y yo escribía la parte de artes visuales y lo entrevisté para hablar del proyecto Landing y me enteré que estaba en Guatemala de viaje visitando una tía, entonces le pregunté si no podíamos hablar del proyecto y él le encantaba. Y entonces, este es el Crack, soy yo y dos amigas. El Crack me dijo, sí, seguro, pero quiero hacer una exposición en Guatemala, ayúdame. Y yo, ok, sí, seguro, me encanta tu trabajo, hagamos algo. Entonces lo que empezamos a pensar fue que queríamos hacer una exposición de las piezas del Crack, de todas las que pudiéramos incluir, pero que pudiéramos rehacer dos que fueron hace mucho tiempo. Entonces una de ellas era Metropolitan Attack, en la que él trabaja con este bocho, y la otra era una con Blackberry. Entonces era muy interesante pensar cómo íbamos a trabajar estas piezas. Entonces el Crack viajó desde El Salvador a Guatemala en ese carro, que créanme, no es para nada seguro, y me pidió que buscáramos un lugar. Él quería que fuera en la plaza central de Guatemala, en el parque. Yo le dije, ok, yo te apoyo, voy a ir a hablar con mis contactos de la municipalidad para que nos dejen hacerlo. Y nos dejaron hacerlo, pero no podíamos hacerlo la semana que queríamos hacerlo porque la municipalidad iba a tener un proyecto de seguridad vial y no querían que un carro volteado, porque nunca les dije, este carro lo que quiere hacer el Crack es voltearlo y que quede de lado y que toda la comunidad que esté presente lo ayude a voltearlo. Entonces él pensaba que el parque era en un lugar increíble porque en El Salvador lo había hecho anteriormente en el Parque Central, pero aquí nos dejaron hacerlo en otra fecha, pero el Crack quería que fuera en el marco de la exposición. Entonces me dijo, buscar otro lugar que tenga algo que ver con comunidad, porque quiero que sea hecho con la comunidad, y tal vez que tenga algo un poco más sagrado. Entonces me puse a pensar que
Uno de los lugares donde más comunidad hay es en el pueblo donde vive Edgar Calel, que se llama, es en Chimaltenango y se llama Comalapa. Y pues es un pueblo de artistas. La leyenda cuenta que cuando los españoles vinieron a conquistar a los cachiqueles en Isinché, el rey de los cachiqueles dijo: tenemos que salvar a todos los artistas y a todos los intelectuales, solos a otra ciudad, y dejemos aquí solo a los guerreros, porque nos toca defender. Entonces mandaron, es la leyenda, ¿no? Mandaron a todos los artistas e intelectuales a este sitio, y casualmente es el sitio donde más artistas y más intelectuales indígenas hay. Entonces la mayoría de pensamiento y filosofía y arte indígena que se está produciendo en Guatemala proviene de este sitio. Entonces no había otro lugar más comunitario que este. Y luego hablé con dos amigos artistas, los hermanos Pollón, Ángel y Fernando, que me ayudaran a gestionar el espacio. Ellos me dijeron: pero si lo hacemos en el Parque Central, va a haber comunidad, pero no va a haber algo sagrado. ¿Qué pasa si lo hacemos en esta iglesia? Que es una iglesia sagrada porque cuando estaban los mayas, este sitio era un lugar de peregrinación entre un pueblo y el otro, y hoy es un sitio de peregrinación para los migrantes que están viajando hacia México. Entonces paran allí y en esta iglesia pueden dormir y los amparan, y es un refugio, es un albergue de vida. Entonces el crack murió y dijo: sí, este lugar es perfecto. Y entonces nos pidió, esos son los hermanos Pollón, entonces nos pidió que volteáramos el carro. La gente que estaba allí en la comunidad nos ayudó a voltear el carro, y el crack nos subió al carro y pidió que todos los demás se subieran. Entonces el carro también se volvió una atracción turística. Pero antes que eso, la idea de voltear el carro surge porque el Volkswagen es el carro del pueblo, ¿no? Eso es lo que significa el nombre. El carro más barato y más popular, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, voltear el auto con ayuda de la comunidad es también subvertir un poco un símbolo del pueblo. ¿Qué más comunitario es que un montón de gente actuando contra un objeto, como arreglándolo de otra manera? Entonces, esa fue la pieza que el crack hacer. Y luego, el crack, sus padres fueron, o creo que fue su padre, tal vez tú me dirás, Ernesto, fue predicador. Sí. Un performance que hizo en el 2000. La mamá es evangélica. Ya marcador, ¿verdad? Uh-huh. Este proyecto, 2005-2008, no sé segura, que él predicaba en un parque. Entonces, para volverlo a hacer hoy, imprimimos un manual de iPhone, porque resulta que los iPhones ya no tienen manual, y en el Parque Central de Guatemala, durante la Semana Santa. Entonces, fue un acto maravilloso de performance. Estaba leyendo esta anécdota del iPhone, este manual del dispositivo, también bajo la idea de cuáles son nuestros nuevos dioses. ¿Qué pasa si esta tecnología que estamos empleando se suplantó la idea de religión, verdad? ¿Qué pasa si todo lo que estamos haciendo en estos dispositivos también se convirtió en una religión? En inglés es también saber que esto es impuesto a nosotros y que no es nuestro, y que no nos vamos a desconexión ilimitada. Y entonces esto fue maravilloso. Había demasiada gente. Y el crack, para el crack era muy importante que la gente quisiera. Entonces, toda la gente que estaba alrededor del parque escuchando, varios preguntaban: ¿por qué está en inglés? Quiero entender, ¿qué pasa? Porque además la prédica es algo tan común, ¿verdad? Y cotidiano. Entonces, esta fue la exposición. Colocamos 8 videos, 4 estaban en pantalla y los demás estaban en proyectores. Igual, esto surgió de la misma manera, con préstamos, con intercambios. Varios artistas se
iba a venir el crack, pudieron participar con pantallas, otras fueron de mi familia, otras fueron de amigos, empezaron a ser ya recurrentes como, hola, ¿te recuerdas de mí? ¿Te recuerdas que me pusiste tu proyector la semana pasada? Tal vez no lo deberías volver a prestar porque vamos a tener una exposición. Entonces, uno de los videos que significó para online, sí, trabaja la idea de la educación repetitiva. Entonces el crack cae de este pupitre 100 veces de lado, bajo la idea de que la plana, la repetición, es la manera en la que nos educan. Entonces, en vez de pedirnos que reflexionemos sobre lo que estamos aprendiendo, nos piden que repitamos lo que estamos aprendiendo. Y esto llevó a que el crack prestara un taller de cómo caer de un escritorio. Entonces, nos pidió que pudiéramos facilitar los objetos para el taller. Yo no tenía ni idea de cómo conseguir escritorios, o sea, pupitres, hasta que una vez estaba sentada en el espacio y escuché una campana de recreo, como de esos de colegios, y yo, ¿de dónde viene esto? Y luego me enteré que había un colegio que su sede se había incendiado, entonces estaban alquilando la bodega de a la par del espacio para tener las clases. Entonces tenían un montón de pupitres y yo solo me acerqué a ellos y como, hola, disculpe, fíjense que nosotros vivimos a la par, somos sus vecinos y necesitamos 3 escritorios para un taller y todos sus alumnos están invitados y les vamos a dar una visita guiada por ellos. Y entonces el día de la inauguración llegaron todos los alumnos y nos prestaron los 3 pupitres. Luego el crack me dijo, es muy peligroso que se caigan, entonces necesito un colchón o una espuma. Lo único que tengo es el colchón de mi cama y mis almohadas, entonces no se te va a llevar. Y entonces toda la gente que llegó a la exposición, y este video lo pueden buscar en el Instagram, buscó caerse de un pupitre y lo hicieron. Entonces, en un museo, esto hubiera tenido todos los requerimientos que se necesitaban, pero aquí surgió porque buscamos todos los elementos de alguna u otra forma. Entonces, esta fue otra exposición que puse brevemente solamente para hacer la misma a la precariedad que se convierte en una comunidad. Fue una exposición de artistas de El Salvador, México y Guatemala. De México estaba Daniel Monroy y Chantal Peñalosa. De Guatemala estaba Manuel Chavajay y Camila Fernández. Y de El Salvador estaba Gabriela Novoa y José David Herrera. Entonces, para mí era muy importante que la exposición fuera solamente de video, porque era más fácil para mí poner cosas en video que tener que hacer grandes instalaciones. Entonces, por exposición de video, generalmente trabajo con video, y reflexionaba sobre la idea de la imagen poética. Entonces, ¿qué es una imagen poética? ¿Es una imagen con poesía? ¿Es una imagen literaria? ¿O es una imagen que de alguna manera conlleva una cierta como sensación? Entonces, para la pieza de Daniel, para esta exposición pedí con 1 año de anticipación que me dejaran utilizar cada uno de los salones de la casa donde estamos. Entonces todo el mundo ya sabía que ese día tenían que ayudarme a que pasara, y pasó en el marco de un festival de arte. Entonces también para ellos era muy importante que el espacio estuviera ocupado, para ellos también lucirse. Entonces me dejaron hacer los proyectos en todos los espacios, y fue la primera vez que el proyecto salió del espacio, del salón que ocupamos. Entonces eso también fue muy importante para mí. Y finalmente vuelvo a colocar esto para hablar del concepto de precariedad, porque iniciamos todo el proyecto muy intuitivamente, bajo la idea de hacerlo como podíamos, de resolver todo en la marcha. Incluso en Guatemala existe una palabra que se llama chapús, y el chapús significa resolver las cosas de una manera espontánea o ingeniosa. Quiere decir que si a la maceta donde está la flor le sale mucha agua, poder colocarle bolitas de plasticina para que no salga nada. O si el chorro del agua se rompió,
Entonces pongámosle cinta adhesiva en lo que conseguimos algo más. Entonces la idea del chapuz es una idea que conlleva la precariedad, la asunción de que no podemos volver a comprar otra cosa, sino solo arreglarla, como de alguna manera. Y esa idea de solucionar las cosas o de arreglar las cosas de una manera ingeniosa porque no se tienen las posibilidades de comprarlas, es lo que el espacio persigue. Entonces, si volvemos a este esquema del intercambio y la comunidad, para mí no es resignarse, no es decir, ay, como soy pobre, o como soy latinoamericana, o como soy muy joven, o como no tengo los recursos, entonces no puedo hacerlo, sino es una idea de adaptación, de decir, ok, esto es lo que tengo, y luego de resistencia, de decir, no me importa, no voy a dejar de trabajar y voy a intentar trabajar con lo que tengo. Entonces la imaginación y el ingenio se vuelven mis herramientas para solucionar y proponer. Y luego para mí toda esta idea de las economías alternativas, que son las economías del intercambio, las economías del favor, las economías de la amistad, desmercantilización. Porque en vez de comprar las cosas, las hacemos o las intercambiamos, y en vez de revalorizar, y también estamos revalorizando aquello que tenemos. Entonces la revalorización implica también una idea de darle valor a otras cosas. Luego también una idea de reutilización, como las cosas que tenemos no necesariamente tienen que servir para lo que sirven, sino pueden servir para otra cosa. Quiere decir que la tabla que tenemos tirada ahí también puede ser una mesa. Quiere decir que el vaso que tenemos ahí también puede ser una escultura. Que el papel que nunca usamos puede servirnos para sostener una pantalla. Y luego también propone la idea de la recirculación, porque toda la información que estamos manejando también es una información que estamos reinterpretando y resignificando. Al mismo tiempo, considero que hay una revinculación por el hecho en el que estamos haciendo nuevos vínculos, nuevos afectos, nuevas empatías con nuevas personas, y que por supuesto es esta red la que cataliza y que la que propone todas estas nuevas formas. Y todo esto se resume a una idea de comunidad. Entonces, para mí la precariedad es una forma de hacer, es también una postura asumida, es un decir, aquí estoy y así trabajo. Es una resistencia por lo mismo, porque no estoy buscando hacerlo de otra forma, aunque sería más fácil. Revalorizar es una revalorización de las economías, porque también permite que las mismas economías del intercambio se vuelvan economías reales. Hay un mecanismo de comunidad del que ya hemos hablado, un gesto de sobrevivencia, una poética de lo provisional, porque todas las cosas duran lo que tienen que durar y no están hechas para que duren por siempre, porque no tenemos los recursos o las habilidades para preservarlas. Es la ontología, la práctica artística, porque la misma idea tiene una idea, pues la misma idea tiene una concepción de efemeridad. Y luego, definitivamente la precariedad conlleva un estado de movimiento. Entonces, a través del movimiento podríamos, solamente a través del movimiento, del no estar estático, del aparecer, del resurgir, del excitarse, es que puede existir todos los trabajos que hacemos. Y luego la precariedad finalmente es una metodología de trabajo. Por supuesto, esta es una condición que no exime de pensar la precariedad como algo negativo, porque la precariedad, como decíamos al principio, sigue siendo una carencia. Entonces, la precariedad, por supuesto, es la precariedad de la instabilidad política, la precariedad, por supuesto, son las condiciones de trabajo, la precariedad, por supuesto, son la falta de recursos educativos y de institucionalidad. Entonces, no estamos diciendo que la precariedad es positiva en sí, sino que estamos diciendo que la precariedad puede ser propositiva. Es decir, cuando se asume y que es una crítica ante el mismo sistema que no está normalizado o romantizado, sino al contrario, que supone que todas estas cosas existen y están, y luego porque existen y están es que podemos trabajar desde ellas. Entonces no estamos diciendo que la idea de trabajo forzado o que la idea de un trabajo que no se paga o la idea de que tanto yo como el artista tengamos que trabajar de gratis sea positiva. Pero estamos diciendo que el sistema es así y que aún así podemos proponer
Entonces, para mí asumir la precariedad como postura es una enunciación política que también desemboca en una investigación poética. Es una enunciación política porque también estamos hablando de las grandes carencias que existen y que por eso es que actuamos como actuamos, pero que eso no nos limita y nos permite una investigación del gesto, una investigación de la poética, una investigación de lo que va más allá, porque estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de las formas en que interactuamos, nos comunicamos, conversamos, compartimos, y las obras que les enseñaba antes tampoco tienen un presupuesto gigante para hacerse, pero funcionan. Luego es una resistencia también poética y una propuesta poética. Para mí la poética es la ontología de la precariedad. Y luego, como ya les decía antes, la precariedad también es una idea, es una postura de supervivencia y te propone que las condiciones áridas en las que trabajamos desde estos contextos se vuelvan oportunidades de creación. Y esta cita es de Nicolás Hugo en un texto donde le responde a Jacques Rancière y habla de que lo precario no puede reducirse al uso de materiales frágiles o de corta duración, es decir, que lo precario no es un estilo y no se materiales pobres, sino que impregna la completitud de la producción artística y por ende toda práctica artística podría llegar a ser precaria. Este es un trabajo de Edgar Hallel de nuevo, con el que quisiera concluir la charla, porque es solamente saber que lo que está ahí puede también tener otro significado. Entonces Edgar Hallel observa esta libra de alambre, porque así es como lo venden en las ferreterías, pero viéndola desde un lado artístico, lo vuelve un calendario sobre las energías, porque es así como se ve el calendario maya. Entonces, ¿cómo es de que el calendario está inventando nuevas formas, no está produciendo nada nuevo, sino está resignificando aquellos objetos y aquellos materiales de su propio entorno, aprovechando esas oportunidades que se observan y como artista resignificándola. Entonces, eso, básicamente, la precariedad para mí es un concepto maravilloso que permite también plantear qué podemos hacer con lo que tenemos, pero también plantea cómo es de que esas carencias de las que partimos también pueden ser completamente imprescindibles para aquellos que sí las tienen. Cómo así que el primer mundo es el que puede producir arte porque tiene todos los recursos para hacerlo, pero entonces el tercer mundo tiene que ver cómo se lo figura para producir, pero también produce. Quiere decir que aquellos recursos que se tienen y que se vuelven imprescindibles son falsos, porque la idea de arte también puede surgir de contextos como este. ¿Y qué significa que desde contextos como este se puedan también producir pensamiento? Si estamos en contra de la posibilidad de producir pensamiento, si no hay academias, no hay universidades, no hay grandes museos. Al final yo creo que la precariedad también evidencia cómo es de que la idea de arte trasciende y la idea de trabajo trasciende todos los recursos que tenemos y todas las posibilidades que alcanzamos. Entonces, básicamente lo que quería hacer era compartirles en la que el espacio ha surgido y la forma en la que he estado trabajando. Entonces, eso. Sí. No sé. Jocelyn, okay. antes de entrar a las preguntas, yo tengo una pregunta que creo que es importante resaltar. No, que creo que es importante resaltar. Porque una cosa es la producción, ¿no? En función de una estructura de precariedad y generar como soluciones de producción para generar obra o para generar pensamiento, bueno, para generar economía, ingeniería, porque esto no se restringe solamente al arte, pero otra es mantener las temáticas discutiendo alrededor de sí mismas, pues, o sea, hablar de precariedad no es lo mismo que producir en precariedad, porque hablas, por ejemplo, del pensamiento de, bueno, no sé si esa terminología es la más adecuada, pero yo la uso, la de tercer mundo y primer mundo, porque el tercer mundo usualmente siempre está bien jodido políticamente y siempre está con pobreza, con violencia, con migración.
Entonces, eventualmente casi que la moda trabajar este tipo de temas. Pero de repente están estas temáticas más globales, ¿no? Como la idea de la civilización global, como la idea del cambio climático, como la idea de la ciencia ficción, como hay una cantidad de cosas ahí que pues no tienden a pensarse en estos contextos, pero que no obstante pueden ser también producidos bajo estas formas de precariedad. Entonces, solo quería saber un poquito en ese sentido cómo se articulaba este discurso, ¿no? Del que nos has venido hablando pues este rato. Creo que por eso es para mí muy importante pensar en la precariedad como un mecanismo de hacer, como una forma de producción, como un lugar desde el que se produce, así como un tema, porque el tema es muy fácil, es un tema que propone cumplir una cierta victimización popular, como hay esta idea de pornomiseria, ¿no? Como de poder decir soy pobre y por eso tengo un discurso político y por eso hablo de estos temas que son fáciles y que están en boga y que son populares y que me van a permitir entrar a espacios institucionales porque es desde aquí donde parto, ¿verdad? Hay Latinoamérica precaria, ok, pero ¿qué pasa cuando se vuelve una forma de producir? Porque las exposiciones que surgen en manifiesto tienen temas diversos. Hablan de la poética, hablan de el cuerpo, hablan del lago, hablan del paisaje, hablan del arte en sí, del espacio, pero luego la forma en la que se ejecutan es una forma precaria. Entonces, yo creo que más que un tema, y por eso creo que hay que tener mucho cuidado también cuando el tema no es, cuando la precariedad es un tema y no una postura. Porque cuando es un tema es muy fácil. Y cuando es un tema es lo que se espera de nosotros. ¿De qué más va a hablar un latinoamericano si no es de su condición de pobre y de conflictivo? Si eso es lo que es un latinoamericano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no es eso de lo que hablamos, sino es desde eso donde producimos? Ok, entramos a las preguntas. Sí, hay... Tengo una pregunta. Dígame. Espera. Si quieres, déjalo ahí. No, es que si no, no se oye. Pero tal vez sí. Yo tengo una pregunta más como muy simple y es una diferenciación de conceptos. ¿Qué diferencia hay entre precariedad y recursividad? ¿O se entiende la recursividad dentro de prácticas precarias? ¿Escuchaste la pregunta entera? Solamente cuál es la diferencia entre el concepto de precariedad y recursividad. Gracias. Ok, y recursividad. Ok, como la idea de tener recursos, o explícame un poco a qué te refieres con la palabra. No, porque todos los ejemplos que de alguna manera estás dando para definir el estado de precariedad, yo los entiendo más como un estado de recursividad. En Colombia, entonces, acá en Colombia, no sé. Como cuando uno responde ingeniosamente. Es que en Colombia de ser recursivo es como responder ingeniosamente a la necesidad cuando no se tiene la herramienta específica que uno necesita. Entonces, por eso es que él dice eso. Ok. Dale. Listo. Pues la palabra, entonces es la misma palabra que yo definía como chapuz. Digamos que es la misma idea de que en Guatemala las cosas se resuelven de otra forma cuando no se tienen los recursos para resolverla como se deberían, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de precariedad entonces impulsa esa recursividad. Porque la recursividad no sería posible si no existiera ya un contexto precario. Entonces, yo sí, la forma en la que estoy hablando de precariedad, porque hay 1000 formas de hablar de ella, es la misma forma que propone una recursividad o un chapuz. Porque, digamos que si no existiera la carencia, no habría por qué inventar una forma nueva de hacer las cosas.
Porque si ya existen las cosas que a las que podemos tener acceso y existen las cosas para solucionarlo como se debería, ¿por qué solucionarlo de otra forma? Entonces yo creo que la precariedad es la condición que permite que la recursividad, en este caso, opere, si es que entiendo bien la palabra, ¿no? Porque desde como la traduzco a mi lenguaje, la idea del chapuz que les mencionaba antes, es, por ejemplo, solucionar las cosas que propone o inventárselas otra vez, o solucionarlas de una manera en la que requiere cierta creatividad hacerlo, como un MacGyver, ¿no? MacGyver no sabía cómo solucionar algo y de repente hacía algo con algo más y algo más para hacer eso, ¿no? Entonces, y al final lo solucionaba y salvaba el día. Entonces, eso creo que, y eso solo sería posible si existe una precariedad que no te permite comprarlo como debería ser o solucionarlo como debería ser. ¿Preguntas? Y ahora tú, Espera. como la persona que está haciendo todo esto, puesta a cero, pero para poder hacerlo tú también necesitas tiempo en tu vida que se gana trabajando en otra cosa, o cómo haces eso. Okay. Es una pregunta muy inteligente. También es una pregunta que pone y que critica todo el discurso que estoy dando ahorita. Porque, digamos que una de las grandes crisis que tiene el espacio es que requiere que yo invierta mi tiempo completo en él y que ese tiempo es dinero que no estoy recibiendo, ¿verdad? Entonces tengo otros 3 trabajos dentro de una institución que me pagan como deberían de pagarme y que no son para nada precarios, que me permiten tener este otro proyecto donde no tengo los recursos que quisiera tener, ¿verdad? Entonces trabajo en esta fundación, que es una fundación de arte único, moderno y contemporáneo, que su precariedad es que tienen un equipo muy pequeño, personal. Todo el trabajo que podrían hacer 15. Y eso lo hacen porque no tienen tanto dinero para todos los proyectos que quieren hacer. Entonces, eso es un tipo de precariedad. Y luego trabajo en una escuela pública de arte, donde doy clases sobre arte y curaduría. Entonces, complejo es pensar que para yo poder hablar de la precariedad de la que hablo en el trabajo, también tengo que estar dentro de un trabajo pagado. Entonces, eso solamente lo permite también la misma precariedad, porque mi afán sería que Manifesto pudiera ganar una beca del FONCA en México, o que este proyecto existiera en México, donde todos los espacios independientes son financiados por fondos públicos, o que pudiera aplicar a una beca de algún otro lado que pudiera darme dinero para existir por siempre, o que fuera una especie de proyecto paralelo a un gran museo, etc., o una fundación. Pero el hecho de que aún no he planteado ese proyecto, en Guatemala tampoco existan fondos públicos a los que pueda aplicar, o que no hayan instituciones suficientemente fuertes o interesadas en poder proyectar o financiar un proyecto así. Para mí también habla de cómo yo me tengo la necesidad de trabajar de otros medios, porque no puedo hacer que este proyecto me mantenga. Y eso, básicamente eso. Espera. Hola, me pareció excelente tu presentación. Quería solamente referirme a 2 como máximas. Una que viene del arte de Eliot y Sica, que dice que de la adversidad vivimos, y la otra como de la cultura popular, que dice que la adversidad forma el carácter. Y pienso que ambas apuntan hacia resignificar la carencia como algo positivo, porque lo que
hemos visto es que en contextos de precariedad los artistas se fijan en lo que tienen y en contextos de abundancia se fijan en lo que no tienen. Dale. Esta última idea me parece maravillosa porque ¿será que hay dos tipos de artistas? ¿Será que podemos diferenciar esos artistas que tienen y esos artistas que no tienen? ¿O será que su contexto, donde están radicados, donde están surgiendo, lo que les permite tener o no tener? Entonces, qué complejo es pensar en las personas de un lugar donde habitamos, y que esos lugares tal vez son los que proponen existencias o estos recursos, ¿verdad? Que mencionó la adversidad, me parece maravillosa y creo que debería pensarla también porque aquello adverso es también aquello peligroso, aquello adverso es aquello inesperado, es aquello que amenaza el plan original. ¿Será que lo adverso es este sitio de precariedad porque también atenta a una posibilidad de hacer? Porque por supuesto, trabajar en esos contextos también es trabajar, si tu situación política es trabajar social peligroso, de alguna manera en un contexto adverso, porque estamos produciendo arte en un lugar donde la gente está muriendo de hambre, arte para la gente que no tiene, que la mayoría es analfabeta, haciendo arte en contextos en los que ni siquiera hay agua potable para la mayoría de la población. ¿Qué significa también producir desde un lugar tan adverso? ¿Y cómo es de que pueden existir tanto el arte como esas otras situaciones? Y yo soy de las personas que piensa que el arte no tiene la responsabilidad de abordar los temas o de responder a estos temas. No creo que desde el arte se pueda solucionar el hambre, no creo que desde el arte se pueda solucionar la educación, no creo que desde el arte se pueda solucionar ningún problema social ni político, sino que creo que el arte solo tiene la facultad y la posibilidad de hacer un comentario sobre cualquier cosa. Para mí también es una resistencia la precariedad a esos mismos discursos. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando de que la precariedad es forma y carácter, como se lo mencionó? Pocos tienen la responsabilidad de hablar de lo precario. Entonces estamos haciendo arte desde contextos precarios, con formas precarias, haciendo arte sobre la precariedad. Porque el arte puede ser sobre lo que sea que quiera hacer. Entonces yo creo que para mí, y eso lo hilo a la primera pregunta que tú me hiciste, Ernesto, cuando la precariedad se vuelve un tema, y no una forma, o un mecanismo, o un lugar. Y está la idea también de la precariedad deliberada, ¿no? Es ese momento en el que, pues aunque lo tengas todo, de alguna forma lo abandonas para recomenzar, pues desde cero. Hay casos, no sé, pienso con el caso de Ernesto Sábato, por ejemplo, ¿no? Que era físico, le dejó todo para meterse a escribir, o en el caso, bueno, pienso en José, o sea, que pues también es renunciar a un montón de cosas para asumir otro tipo de postura, porque tal vez a veces desde ese punto o desde ese estadio vos realmente poder reconstruir o poder realmente tener más claro el paisaje como para hacer más enfocado movimientos más estratégicos, ¿no? Pero nosotros desde ahí lo podemos ver como ventaja, pero igual tampoco es que tengamos muchas opciones, pero cuando lo asumimos como esa decisión consciente de, pues pienso en esto, lo he repetido bastante estos días, pero la verdad creo bastante en eso, de que cuando uno no tiene nada lo puede arriesgar todo. Entonces hay como un axioma ahí que ayuda bastante y que creo que incluso dentro del arte, cuando uno se está como empezando a saturar un montón de institución, ya sea desde la curaduría, ya sea desde la producción artística, del cine, desde donde sea, uno necesita un poquito de perspectiva y eso lo puede dar pues cierta cuota de precariedad deliberada
Nosotros pues tenemos abundante precariedad, pero sí es como un punto desde donde el cual se puede partir. Ahora me queda otra pregunta. Okay. Gracias por tu exposición, estaba buenísima. Yo también trabajo desde la precariedad, pero yo hace rato que tengo como una crítica a un discurso en el cual nosotros nos estamos asumiendo para precarizar el medio también. Y eso ha influido en falta de conciencia de que lo que estamos haciendo es un trabajo y no se resuelve solamente con la amistad, el compromiso, el aire y la comunidad, ¿no? Y la precarización del medio es algo que se viene estudiando hace tiempo en América Latina. La Flaxo de Ecuador tiene un encuentro que se llama Arte, Economía y Trabajo y demostró en su tercera versión que es como la excusa para no asumir verdaderas responsabilidades con un compromiso de trabajo que tenemos. Porque cuando a un curador le dicen, haceme un textito, viene a ser dentro de estas posibilidades de qué te cuesta, ¿no? Sé buena gente, hacer textito, pero el textito representa noches sin dormir y mucha investigación y además llegar al lugar adecuado para pensar ese trabajo, esa obra, ese artista. Y al artista cuando le decís de alguna manera que venga y trabaje, digamos, voluntariamente, porque va a haber como un intercambio de cosas posibles en un futuro con el cariño de todos, le estás también como pidiendo lo mismo, ¿no? Todo ese esfuerzo que conlleva trabajar, que conlleva crear, que conlleva pensar, que conlleva conceptualizar, se convierte en algo que todavía no es real, porque si bien en Bolivia el AINI como realidad, que en una comunidad el que cosecha encuentra a un compañero que no cosechó ese mes, le pasa su cosecha y él tiene como la deuda que la próxima vez que alguien en la comunidad esté en deuda también le va a pasar cosecha, es todavía mucho más real que de la ficción desde donde nosotros hablamos. ¿Cómo le devolves a un artista ese sacrificio y cómo te devuelve él a vos el sacrificio del texto? Dele. Yo creo que lo que plantea es justamente porque es que estamos hablando también a través como es por lo que estamos también. Incluso la revista Open Trading, la tengo acá en su número 16, dedicó todo el número a hablar sobre el trabajo precario en el mundo del arte, para hablar de las condiciones precarias de trabajo. Y eso se refiere a cómo no nos pagan, a cómo cada vez pagan menos, a cómo al primer ministerio, al que le quitan los fondos desde el gobierno es el Ministerio de Cultura, a cómo cada vez hay menos fundaciones, a cómo cada vez hay menos espacios independientes, a cómo cada vez, así como en el caso de México ahora, los primeros fondos a los que desaparecieron eran a los fondos para artistas, porque ellos no los necesitan, porque son blancos, porque son innecesarios para la sociedad, porque ellos no están produciendo nada monetizable, cuando la verdad es de que el trabajo que hacemos es un trabajo también. Entonces, concuerdo completamente con lo que dices, que hay que romantizar el discurso de la precariedad es algo que hacemos y es de todo lo que se trataba mi ponente hoy. Es esta idea de poder trabajar también. Pero, ¿qué pasa cuando lo que dices es completamente cierto? Y también hay que asumir la responsabilidad de cobrar y de pagar. Porque el trabajo se paga y el trabajo se cobra. Entonces, mi problema es no haber encontrado aún la manera para que ese trabajo se pueda monetizar. No como, digamos que desde mi postura, el trabajo que estoy haciendo en Manifesto Espacio es un trabajo que no monetizar me da completa libertad de poder hacer lo que yo y los artistas querramos. Porque no somos una galería, entonces no tenemos una parcial, podemos exhibir lo que queramos porque no vamos a vender nada. Y al mismo tiempo, tomándonos la libertad de no tener una agenda consecutiva, una agenda que responda a cierta línea, una agenda que se case con un discurso porque es tu patrocinador.
¿Qué pasa con muchas fundaciones, verdad? Su junta directiva exige ciertos discursos o veta ciertos otros. Nosotros no tenemos nadie que nos apoye ni nos respalde, entonces tampoco tenemos algo a qué responder. Y creo que por eso también he permitido que el espacio no se haya monetizado nunca, para poder manejarlo como yo quiera. Pero también comprendo que sería el ideal que tanto mi trabajo como el de los artistas sea remunerado. Y yo creo que también existe la idea de que, ok, el trabajo de ninguno de nosotros puede ser remunerado en esta ocasión, pero para nosotros es tan importante hacerlo por nuestras propias necesidades personales, entonces lo vamos a hacer. Porque tampoco nadie está obligado a hacerlo. Digamos, tanto los artistas como yo, ninguno tiene la obligación a hacer lo que hacemos. El espacio podría trabajar con artistas diferentes, el espacio podría ser dirigido para alguien más, podría no existir, a nadie le importa. Entonces, también creo que hacemos lo que hacemos y lo hacemos gratis, porque es algo que queremos hacer, pero que deberíamos de exigir que de alguna manera se pueda remunerar. Y yo estoy muy consciente de que el trabajo que le pido a mis artistas no es un trabajo que les pido de gratis, porque mi trabajo también es alguien. Y de verdad trato de apoyarlos en todo lo que pueda. Entonces, ese trabajo del texto, ese trabajo del acompañamiento, ese trabajo del apoyo, ese trabajo del agenciamiento, de la búsqueda, es la forma en la que les pago, que no es la forma en la que debería pagarles. Porque la idea de responsabilizarnos, como dices, es importante, y también de profesionalizarnos. Yo aún no he encontrado cómo hacerlo y no tengo una respuesta para eso, pero no sé a quién le toca tampoco pagar, no sé a quién le toca tampoco hacer que estos proyectos existan y se ejecuten como deberían. Eso es algo que no tengo claro. Yo creo... Espérate. Ok, otro problema. Hola. No, estaba pensando que quizás es como muy importante entender el contexto como precario y partir de ahí, pero no, pues según veo como en tu propuesta, no quedarse en la noción de precariedad, que es creo lo que critica María Teresa Matecha, sino precisamente como partir de la precariedad, pero tratar de profesionalizar el campo y traer como herramientas que en el futuro pues provean cómo salir de la precariedad. Pues según lo que yo veo es como que tu proyecto, bueno, no sé si cuando decías que la galería era porque tenía también un fin comercial, pero no me parecería, pues me parecería que está bien, ¿no? Porque es la forma, por ejemplo, como quieres en el futuro pagarle a tus artistas, quizás, no sé, dar becas para que puedan trabajar de una manera digna y profesional, que es precisamente como la condición de salir de la precariedad. Pero entiendo que, pues sobre todo cuando uno está joven, y pues, por lo que puedo ver, empezaste a trabajar muy joven, pues sí está bueno aceptar la precariedad, por ejemplo, como un punto de partida y trabajar con lo que hay y aprovechar que uno todavía no tiene una cantidad de gastos y responsabilidades que aparecen en el futuro y donde ya trabajar desde la precariedad se vuelve imposible porque ya pues, sí, necesitas el dinero para pagar tus gastos y familia, bueno, y todo lo que implica ser un adulto. Entonces, bien, no, pero sí, no, era como eso. Creo que tenía que... Igual yo quería hacer una anotación con eso, porque al final también tenemos precariedad como, o medimos la precariedad en función de un sistema, ¿no? Porque yo entiendo cuando Jocelyn habla de que pues no sabe cómo se puede hacer. Realmente incluso la figura curatorial allá es algo... Bueno, la figura artística per se ya es algo de que si no existiera tampoco es que la sociedad se inmutaría mucho. Entonces, el curador ni se diga, pero porque hay un sistema que realmente no sabe cómo insertarlos porque no es su prioridad ahorita. Entonces,
generar un perfil y sobre todo profesionalizar un perfil de ese tipo allá requiere también construir un sistema alterno o reinterpretar el sistema para ver dónde cabe ese tipo de perfil que se está profesionalizando para poder insertarlo, ¿no? Pero bueno, anoto eso y si querés contestar, hay otra pregunta, así que pues me avisas. No sé si ya puedo hablar. Sí, dale. Pues te cuento que también como, digamos, yo vivo sola, pago mi universidad, que es una universidad privada, a mi mamá y a mi hermana, y entonces como que hablar de gastos para mí no es una fantasía porque los tengo. Entonces, por eso es que el proyecto me permite la experimentación y la precariedad es una experimentación para mí. Y el proyecto parte de la precariedad como un concepto de búsqueda, como una idea de poder experimentar a través de este contexto, ¿verdad? Pero los trabajos que tengo son trabajos que me remuneran lo que hago, porque trabajo como curadora en todo el país. Entonces, digamos que cuando hablo de precariedad, para este proyecto en específico, que es donde parto con estos conceptos, de nuevo, los busco como un mecanismo de hacer como una resistencia propia a poder experimentar la libertad que permite no tener nada, porque Ernesto mencionaba el ejemplo de sábado, ¿verdad? Y creo que la idea del arte es precaria en sí porque surge de la nada. La idea, como que el arte o la idea artística de la pieza parte de un contexto de la imaginación. Y la imaginación, pues, es nada, solo está allí. Entonces, yo creo que la idea que abordo de precariedad para mi espacio es esta misma idea de que la imaginación es gratis y está como allí para poder inventar las formas en las que hacemos. Y que parte de una observación de un contexto en el que las cosas se resuelven así por necesidad, pero que nosotros también estamos partiendo de la precariedad como una alternativa escogida. Porque bien podría yo hacer estas exposiciones en la fundación en la que trabajo, pero decido hacerlas en este espacio por la razón que me permite este espacio. Explorar que sean exposiciones de una noche, explorar que sea un espacio prestado, explorar que los artistas tengan completa libertad de hacer lo que quieran, porque también meterlos a la institucionalización y pedirle a la Fundación de Trabajo que los incluya en sus proyectos va a también tener ciertas limitaciones de su proyecto. Como bueno, estos son los parámetros del espacio. Y los parámetros del espacio que manejo es que partamos de esta idea de no tener recursos. Y sí, soy bastante joven y los artistas con los que trabajo son bastante jóvenes. Entonces, por eso podemos partir de esta idea de la comunidad. Aún así, creo que esta idea que estamos como de alguna forma criticando desde el arte surge naturalmente en un contexto de la vida misma, o sea, así como la foto de José, ¿no? Están ahí, o sea, no son arte, están allí de la forma en la que están, y se aprovecharon del contexto para hacer lo que tuvieron que hacer para estar allí. Entonces, tal vez desde el arte es muy fácil criticar la precariedad porque también podemos exigir ciertos valores que monetizan nuestro trabajo y que lo reivindican como trabajo importante, pero también para mí la precariedad es importante entenderla como algo que existe, el fiado, o la idea de que présteme dinero porque yo como ahorita, o la idea de que la comunidad misma es la que tiene que ver cómo soluciona el problema del agua porque el gobierno no le da. Ahorita hay, por ejemplo, toda una manifestación del agua porque el gobierno vendió la empresa de agua y la nueva empresa de agua está cobrando más agua, entonces hay colonias enteras y residenciales que dejaron de pagar agua como protesta y hay muchos residenciales y muchas colonias que no tienen agua ahorita. Entonces, ¿qué es lo que hizo la comunidad? Buscar formas en las que entre ellos pudieran rotarse agua, pudieran darse ese recurso, ¿verdad? Entonces, sí, desde el arte podemos hablar de la precariedad como algo feliz, como algo experimental, como algo libre, pero la realidad es que la precariedad existe,
y exige estas mismas dinámicas de comunidad, exige estas mismas dinámicas de intercambio, de trueque, para sobrevivir. Entonces, eso adaptado al arte se traduce en lo que estamos hablando, pero la precariedad como lugar que existe en la vida real también tiene estas mismas dinámicas, ¿no? Ok, espérame, hay otra pregunta. Hola Jocelyn, gracias por tu presentación. Quería comentarte que en Medellín tenemos también un proyecto expositivo en un bar. Allá tenemos la fortuna de que el dueño del bar ha patrocinado las producciones de los artistas, los montajes, y yo no sé por qué él invierte ese dinero ahí, pero lo que creíamos en un momento que iba a ser más bien como un lugar del gasto, de la sobrevivencia, de repente ese lugar se convirtió en un punto significativo en la ciudad por donde la gente quiere pasar y quiere mirar qué es lo que tenemos expuesto. Entonces el bar casi que se desmanteló para tener las sillas contra los rincones y poder dejar las paredes un poco más despejadas y no tener mesas en el centro, o sea que ya no se ve como un bar, sino que se ve como una galería en una zona donde todos son bares. Entonces es muy curioso como las dinámicas económicas que han surgido también ahí, y sí me cuestiono también el hecho de que nosotros trabajamos, yo hago un ejercicio curatorial allá donde no tenemos dinero, no nos ganamos nada, pero tenemos como el deseo de hacer cosas, de la experimentación, y pensamos que ahí estamos proyectando un poco de nuestras búsquedas. Yo siento que la exposición tuya nos transmite mucho el carisma con el que hace las cosas, que a pesar de que tiene varios proyectos, parece que cuando nos nombras este manifiesto, se siente que esto apuesta, ¿cierto? Entonces como que eso resuelve muchas de las inquietudes que uno no consigue por el lado económico, pero lo puede seguir desarrollando por este otro lado. Y también añadiría a la fórmula que hablas para trabajar en esos contextos sobre el ingenio. Dijiste otra palabra que no recuerdo, pero me parece que te faltó el carisma, porque una persona para poder intervenir y crear redes y llevar adelante los proyectos, además de la inteligencia, de la capacidad de estudio, tiene que tener mucho carisma para convocar. Gracias. Bueno, igual era... Es que hay otro comentario acá. No sé si quieres decir algo al respecto de este. Es que te pongo... Espérate, es que te pongo mute cada vez que van a hacer eso porque si no empieza como esa cosa toda psicodélica. Lo único que quería saber es cómo se llama el espacio y podemos seguir a la siguiente. Ok. Yo Yo te mando la info después. Gracias. Yo te mando la info después. Hay otra pregunta acá, así que te voy a volver a poner en mute. Es más como una como especulación. Tú ahora decías, no sé a quién le toca. Y hablando de la juventud y que dijiste que trabajas con artistas jóvenes, yo me he arriesgado algunas veces con artistas que son más viejos, que uno diría no les puedo pagar la trayectoria que tienen, pero sí que esta idea y este contexto los necesita y les haría bien, porque también vengo de un lugar de provincia donde hasta la institución oficial como es el Museo de Arte no tiene los recursos suficientes. Entonces, ahí lo que he aprendido de sus respuestas que me han parecido como mágicas es que ellos que tienen más trayectoria y los que ya tienen, entienden también que tienen una responsabilidad con los contextos que son frágiles y como que se acuerdan lo que significó haber hecho cosas sin los recursos suficientes. Y ha sido en todo sentido enriquecedor. O sea, cosas que luego dan frutos como en un lugar donde no hay programa de artes vivas en la universidad, un artista que da un taller de 5 días, artistas jóvenes, y luego eso sigue teniendo frutos en el futuro para ellos. Entonces, de pronto, arriesgarse con esos artistas más adultos que saben que no se les debe tampoco, que ellos deben también un poco, sería algo muy lindo para los jóvenes. Y como lo que pasó en el montaje, porque uno aprende cantidades montando, como lo que dijiste de los muchachos que querían
exponer y luego quisieron apoyar el montaje de los hilos. Entonces eso era como eso, y también agradecerte mucho por esta exposición tan linda. Y Ernesto, no pues, que Ernesto hizo una cosa muy sencilla, o sea, teníamos que hacer unos videos de los artistas residentes y yo lo conocí porque dijo como yo los hago y no les cobro nada por grabarlos. Entonces él dijo, no, es que existe algo que se llama la economía de la amistad. Y bueno, pues como gracias a todos por haber hecho esto. O sea, bueno, el cariño también se recibe de buena forma. Yo creo que es como de las cositas que uno, de las mejores recompensas que tiene uno en este tipo de cosas, porque pues la economía de la amistad tiene que ver con eso. En el momento en que se pierde ese sentido, pues se perdió el sentido en general. Bueno, pero dale Dios, diga. No, yo lo que iba a decir, con esa misma conmoción con la que estás ahorita hablando, de lo agradecida que estás con todo y de que cool todo, yo creo que es con la misma energía con la que tanto yo y los artistas trabajamos, porque quiera que no nos sentimos como conmocionados por la posibilidad de que esto pueda pasar, ¿verdad? Porque también, sí, a todos nos deberían pagar por esto, pero como cuáles son los recursos o qué son los requisitos que todos nosotros necesitamos para también participar en una estructura en la que nos podrían pagar. Digamos, como qué necesitamos para poder ser la curadora de un museo, la curadora de una fundación, donde nos podrían pagar por esto. O qué necesitamos para ser un artista que puede exhibir en una galería o en un museo. Todas esas como reglas de requisitos para poder también lucrar de nuestra práctica, creo que también tienen que ser cuestionados, ¿no? Como, ¿por qué solo siendo cierto tipo de artista o cierto tipo de curador con tanto currículum detrás, con tanta experiencia, con tantos contactos, tanta validación, podrían llegar a pagarnos por lo que hacemos, ¿verdad? Y vuelvo a esa pregunta que decía antes, como a quién le toca también poder hacer que estos nuevos proyectos o que estas nuevas prácticas o que estos nuevos artistas y curadores también puedan tener como su trabajo remunerado, ¿verdad? Y por lo que hablabas antes, yo creo que por eso también comencé a hablar con Ernesto, ¿sabes? Porque yo veía a Ernesto como un artista que no conocía, que tenía una intención con la poética y con la poesía muy grande, y yo como poeta sentía como una afinidad muy grande a su trabajo sin conocerlo. Luego conversamos por primera vez gracias a una studio visit que agenció Just Contemporary en El Salvador, y fue magnífico, porque fue esa misma carisma y esa misma empatía de la que hablaban antes, ¿verdad? Así como, ok, aquí ambos podemos partir de ideas emocionantes que son excitantes para nosotros y que podemos explorar de alguna forma, entonces trabajemos juntos porque es excitante y emocionante para nosotros trabajar juntos, porque la conversación que se da, el diálogo que se da, las preguntas nuevas que se dan, el aprendizaje que podemos dar, es otro tipo de economía también. Digamos que esa misma amistad está siendo pagada de ambas formas por el diálogo, está siendo pagada de ambas formas por la experiencia que nos estamos diciendo los dos, de cosas, etc. Entonces, yo creo que la idea como de trabajo colectivo, o la idea de colectivo, o la idea de amistad, son economías igual. Digamos que uno está como una pareja por todas las cosas que la pareja le da y que uno le puede dar a la pareja, ¿no? O sea, esta idea de amor. La relación se paga con eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si aplicáramos eso mismo a una experimentación que nos emociona desde el arte? Porque tal vez solo nos gusta el arte y nos gustaría seguir haciéndolo. Y podemos tener la libertad de poder hacerlo como queremos hacerlo, ¿verdad? Con las personas que queremos hacerlo. Y sobre los artistas más viejos, a mí me encanta la idea de trabajar con artistas viejos, digamos así, pero me gusta trabajar artistas jóvenes porque me gusta involucrarme de lleno en los proyectos con ellos, porque me encanta el arte, y algo que me encanta del arte es poder trabajar con artistas. Entonces me gusta mucho cuando el artista joven tiene un problema y no sabe qué hacer, y hay que hablar del problema, y hay que ver cómo se soluciona, y luego el artista joven viene y está vivo, y puede trabajar contigo, y lo llamas y llega, o decís como estoy muy cansada, pero ok, sigamos trabajando en esto. Me encanta trabajar con artistas jóvenes porque tienen
porque puedo trabajar como de lado con ellos, porque me dejan de alguna manera estar presentes en el proceso en el que están trabajando con las cosas. Y luego he trabajado también con artistas un poco más establecidos, que están como bastante curiosos también de las posibilidades que puede ser trabajar en un espacio nuevo. Francis Salis tal vez no hizo un proyecto nuevo para el espacio, pero estaba muy feliz de mostrarlo en Guatemala, porque dijo que la última vez que se había presentado su trabajo en Guatemala fue para una bienal, y que la gente que la vio era gente de bienal. Entonces que él quería probar qué pasaba si estos jovencillos que llegaban a este espacio raro en Guatemala miraban también su obra. Entonces yo creo que para los artistas jóvenes más consolidados también hay un interés muy específico y como dices, una responsabilidad también, como de presentar trabajos que a ellos también les parezcan retos. Y creo que los espacios independientes y los proyectos más alternativos son retos. Entonces que a ciertos artistas les interesa y les llama la atención también participar de los retos. Y yo en el siguiente año tengo una ambición muy grande, porque el espacio trabaja con artistas de Centroamérica y México. Y quiero empezar a trabajar con artistas de Latinoamérica. Y estos artistas, algunos que están en mi listita, son proyectos gigantes de artistas que ya son artistas consolidados, pero que quisieran también trabajar con nosotros. Y luego también de artistas jóvenes que están planteando proyectos más ambiciosos. Entonces, todo este año para mí ha sido súper difícil, porque me di cuenta que tenía más deudas y que tenía más gastos y que tenía que trabajar más, menos espacio y menos tiempo para manifiesto. Entonces he estado en un año muy curioso en el cual he tenido que darme cuenta que esa precariedad existe y es real y que me exige trabajar. Entonces yo creo que otro año que pueda tal vez gastarme todos los ahorros que he tenido ahorita para tener que trabajar menos, sea prolífico para el espacio. Pues, perfecto, no sé si hay más comentarios, preguntas, sugerencias, agradecimientos, felicitaciones, reclamos. ¿No? Bueno, nada más, dígame. Algo. Quiero decir que perdón, José, por haber usado tu imagen y apropiármela para mi discurso, pero vamos, fiesta. Ya Dice que ya te va a escribir, que sus abogados te van a escribir. No, mentira. No, yo nada más, bueno, es que hoy concluye el tercer día, hoy concluye producción. Obviamente a pesar de que es un tema bien específico, hay un montón de preguntas que quedan alrededor de este tipo de posturas, de prácticas, ¿no? Y de producción, ¿no? Porque obviamente en este discurso de la producción dentro de la precariedad, por ejemplo, yo entiendo bastantes veces cuando dicen de que pues hay un momento en el que de verdad la vida se te pone como ya decir, ya no puedo seguir en este tipo de cosas, o de repente decís, ¿por qué estoy haciendo esto? O de repente decís, bueno, ¿qué estoy ganando con todo esto? Pero para mí también el arte, o la práctica del arte, o el consumo del arte tiene que ver con la constante búsqueda del sentido, ¿no? Porque existir es eso, vuelvo a lo mismo. Cuando no existe, trata de entender el propósito y por eso se levanta todas las mañanas. Lo que pasa es que los latinoamericanos no tenemos mucho tiempo para andarle buscando el sentido de las cosas porque siempre estamos ocupados. Pero hay otros países en donde las masas de suicidios suceden por eso. Así que yo creo que estar no solo consumiendo, sino desarrollando todo este tipo de nuevas estructuras dentro de contextos tan complejos, requiere eso, ¿no? Yo quiero dejar, como concluir el seminario precisamente con esa pregunta. ¿Cuál es el sentido del por qué hacemos lo que hacemos? Porque al final ese tipo de pregunta es la que nos lleva a tomar las decisiones que tomamos. Y las decisiones son las que construyen las estructuras o los sistemas que nosotros usamos para construir cosas nuevas. Sobre todo si no hay nada, ¿no? Si estamos construyendo desde cero. Así que si no hay otro comentario, pues gracias por su cariño, por su asistencia, ¿no? Por su participación y pues por su registro. Gracias, Jocelyn. Gracias a todos y pues
Feliz tarde.